de investigación científica, ¿sí? Entonces, pues suena a veces para algunas personas mucho mejor el decirle o el llamarle inteligencia computacional, porque algunos dicen que la inteligencia artificial en algún momento va a reemplazar a los seres humanos. Yo no lo creo, la verdad. Pero la inteligencia computacional es un conjunto de metodologías que potencian las habilidades de los seres humanos. Y aquí vamos a ver un poco de lo que son algoritmos genéticos. Con esto trabajé en mi tesis doctoral. Y básicamente aquí ustedes tienen en esta imagen interactiva una función de dos variables, x1 y x2, y f de x, que asocia x1 y x2. Entonces, como ustedes ven aquí estos puntitos que se están moviendo a lo largo de la superficie, están buscando siempre ir hacia el mínimo valor, de tal forma que cuando lo encuentran o están cerca, se posicionan sobre él hasta encontrar el óptimo global. En este caso es un mínimo. Aquí a la derecha se ve una superficie de nivel, ¿sí? Eh, para ir viendo cómo las soluciones se mueven hasta llegar al óptimo, ¿sí? A eso se le llama basados en poblaciones. Todas estas son soluciones. Estos algoritmos genéticos son más o menos basados en la teoría de evolución de Charles Darwin, en donde las soluciones van aprendiendo y cada vez generan mejores soluciones, y las que son descartadas las que tienen menos desempeño, ¿sí? Y tenemos muchas clases. Una de ellos son los genéticos. Dentro de los genéticos tenemos los algoritmos evolutivos, los algoritmos bioinspirados, como tenemos Enjambre y Abejas, o Sword Intelligence, ¿sí? Y hay de ballenas, de hormigas, algunos algoritmos que emulan el comportamiento inteligente de estas especies para buscar soluciones óptimas, ¿sí? Algo interesante es que estos algoritmos son independientes de la derivada, y algunos algoritmos de gradiente podrían presentar problemas de atascamiento cuando una derivada se pone indefinida, ¿sí? Y no llegar al óptimo. Pero estos genéticos son libres de ese inconveniente, ¿sí? Ok, ahora pues vamos a ver un poco de lo que es lógica difusa, ¿sí? En lo que respecta a lógica difusa, es una nueva forma de ver la lógica, ¿no? La lógica tradicional es sí o no, uno o cero. Por ejemplo, si yo les preguntara, Víctor Wilcapi es viejo, con la lógica tradicional usted me tendría que decir sí o no. Bueno, con la lógica difusa da oportunidad a otro tipo de respuestas. Por ejemplo, medio joven o medio viejo. Bueno, yo considero que no soy joven, pero tampoco viejo. Tengo algunos años, Dios mediante, todavía por delante. Entonces, la lógica difusa te permite razonar de esa forma, dar ese tipo de respuestas, ¿sí? Entonces, estos algoritmos son usados muchos en lo que son procesos de optimización. Y aquí tenemos las redes neuronales artificiales, ¿sí? Que básicamente son un subconjunto de los que ahora se conoce como Machine Learning o aprendizaje de máquina. Y a su vez Machine Learning es un subconjunto de algo más grande que es el Data Science, ¿sí? Aprendizaje desde los datos. He puesto aquí esta imagen para un poco explicar esto de las redes neuronales. Y, por ejemplo, aquí está la imagen de un cerebro humano, sí, que está bueno, como se dice, sin ningún inconveniente. Y acá, pues, otros que tienen, eh, por ejemplo, un tumor, como dice aquí en esta referencia, ¿sí? Entonces, esta información yo debería tenerla de expertos y también los diagnósticos. Es decir, ¿para qué?
para esa información cargársela a las redes neuronales, la de aquí, la de este cerebro, digamos, que está en óptimas condiciones. De tal forma que las redes neuronales se las arreglen en el sentido de que ajusten unos pesos para que cuando le ingrese información nueva, como por ejemplo aquí o acá, diga, o aquí hay un tumor, presencia de un tumor y el diagnóstico es que tiene un tumor. ¿Sí? Entonces, ese aprendizaje automático es posible que lo hagan las redes neuronales siempre y cuando se las entrene con suficiente data. ¿Sí? Y cada vez que se entrena, aprende más y es más eficiente. ¿Sí? Aquí hay, por ejemplo, de imágenes, podría ser de texto, ¿sí? Redes neuronales para generar texto. Y aquí tenemos el famoso ChatGPT, que tal vez alguno de ustedes ya lo ha usado en una de las aplicaciones que está revolucionando la parte de la inteligencia artificial en la educación. Tú le dices a ChatGPT, genérame una introducción de tal tema y te lo genera. Y le puedes ir depurando, ¿no? Entonces, básicamente son redes neuronales que han sido entrenadas para generar este tipo de texto, ¿sí? De una manera organizada, ¿sí? Así también hay muchos algoritmos que trabajan con redes neuronales, como los algoritmos máquina soportados por vectores, los árboles de decisión, entre otros. Ahora quiero mostrarles un poquito de lo que es optimización multiobjetivo. ¿Sí? La optimización tradicional se la conoce ya de algún tiempo atrás y varios métodos están, como el de mínimos cuadrados. ¿Sí? Pero vamos a ver a qué me refiero con optimización multiobjetivo. Bueno, para explicarlo he planteado aquí un problema un problema de maximizar, por ejemplo, de una persona que tiene que comprar un celular nuevo, un móvil, ¿sí? Y para eso tiene suficiente dinero, lo he representado en el eje Y, y para asegurarme de la calidad del móvil que voy a comprar, imaginemos que puedo definir un índice de desempeño. De tal manera que los móviles con mejor desempeño estarán por acá arriba, pero también serán los más costosos. ¿Sí? El siguiente proceso, la siguiente etapa de un proceso de optimización multiobjetivo es justamente el proceso de optimización. Entonces, digamos que la persona se va a diferentes tiendas, moles, y averigua el precio y las características de diferentes móviles. Estas estrellas representan móviles, teléfonos celulares, ¿sí? En donde aquí puedes tú ver el desempeño, la calidad y el precio, yéndote tanto al eje X como al eje Y. Por ejemplo, mira, aquí hay soluciones que se podrían descartar de entrada. Esta con esta. Esta de aquí, ese teléfono, cuesta lo mismo que el teléfono de acá, pero tiene menor desempeño que el teléfono de acá. Entonces, de entrada yo podría descartar esta solución. Lo mismo ocurre con estas dos de aquí. Ambos teléfonos tienen la misma calidad, el mismo desempeño, pero este de arriba es mucho más caro. Entonces, pues lógicamente me quedo con el más económico que me dé el mismo performance y descarto el de acá. De esa forma, en la etapa de análisis y selección van a quedar solo las mejores soluciones. ¿Sí? Y aquí ya no es tan fácil descartar visualmente y decir, me quedo con esta porque esta es mejor que toditas. Ya no es tan fácil en optimización multiobjetivo. ¿Sí? Se han descartado todas las soluciones dominadas. A estas se les llama dominadas y a las que quedan cerca de mi curva de desempeño ideal se las ha dejado. Veremos que esto se llama frente de Pareto. ¿Sí? Entonces aquí ya no se puede descartar ninguna. Si tú quieres un buen celular de gama alta, prepárate a pagar más.
Pero tú podrías decir, pero si solo lo voy a usar para WhatsApp y hacer cosas básicas, entonces tal vez te convenga usar uno de gama media que tiene menor desempeño, pero que vas a pagar mucho menos. Esos son los múltiples objetivos de diseño que tú puedes plantear y optimizar. Entonces, resumiendo, un proceso de optimización multiobjetivo al menos tiene tres etapas que pasan por plantear el problema, por el proceso de optimización y por el proceso de análisis y selección de soluciones. Entonces, aquí está lo que, ahora aquí en esta gráfica les muestro un problema de optimización de minimización. ¿Sí? Esta curva en negro es lo que se llama el frente de Pareto. ¿Sí? Y los algoritmos de optimización van a encontrar soluciones de tal manera que esas tiendan a llegar al frente. No van a poder llegar al frente de Pareto, pero sí muy cerca de ellas. ¿Qué tan cerca? Depende del error que tú le definas en el proceso de optimización a cada una de las variables, lo que tolera el sistema, ¿sí? Entonces, todo este conjunto de aquí son soluciones dominadas por las que están aquí abajito, ¿sí? Y el algoritmo de optimización multiobjetivo se va a quedar con las soluciones no dominadas. Normalmente se suele tener un problema de optimización de minimización. Por ejemplo, minimizar el consumo de energía eléctrica, minimizar gastos, ¿sí? O también puede ser de maximización, pero el máximo es igual a menos el mínimo, ¿sí? Con el uno se puede sacar el otro cambiándole un signo. Muy bien. Pensando un poco en multiobjetivo, como ya les había dicho, aquí tenemos en la parte inferior, tenemos el proceso multiobjetivo para diseño e ingeniería, que consta de tres partes esenciales, al menos tres partes. Pueden ser más, pero al menos estas tres. La primera será el planteamiento del problema multiobjetivo. Digamos, ¿qué quieres hacer? En mi rama, quiero yo controlar, por ejemplo, un sistema, la presión de una caldera de un hospital para esterilizar material quirúrgico. Bueno, yo tengo que plantear mi problema. Es posible de que tenga que modelarlo matemáticamente, ¿sí? Y luego eso, una vez que lo tengo representado en un modelo, lo puedo optimizar definiendo índices de desempeño, los que yo quiera, multiobjetivo 2, 3, 4, n índices de desempeño, es multicriterio, ¿sí? Y al final, cuando tenemos esos múltiples criterios optimizados, aquí viene una etapa muy importante que es la etapa de decisión o decision making, en donde aquí hay diseñado innumerables herramientas visuales de visualización para que los ingenieros de control o las personas expertas tengan ayuda de cómo seleccionar las mejores soluciones. Aquí en el proceso de optimización entran los algoritmos de optimización que les había mostrado, entre ellos los que gozan de mayor aceptación, los más eficientes son los genéticos. Tenemos el de enjambre de abejas, particle swarm, el de optimización de hormigas, ¿sí? Y muchos más, ¿sí? Y aquí pues entran lo que son definir qué variables quieres optimizar, variables de decisión, ¿sí? Y objetivos de diseño. Muy bien, ¿cuándo es conveniente aplicar este enfoque de optimización multiobjetivo? Cuando se te dificulta encontrar una solución con un balance razonable entre los objetivos de diseño, es decir, cuando se te dificulta resolver un problema, ¿sí? Si tú sabes que tu problema tiene un único óptimo, pues eso es una optimización única, ¿sí? Te funciona cualquiera de los algoritmos básicos de optimización que hay, como
el que utiliza mínimos cuadrados, que es el que se lo usa bastante a nivel universitario, se puede decir. Pero si te resulta un problema encontrar soluciones razonables con balances de desempeño razonables, puedes disgregar tu problema en múltiples objetivos y utilizar optimización multiobjetivo de tal forma de tú decidir bajo qué escenario te conviene una solución u otra. Y aquí, por ejemplo, ¿sí? Ahora veremos lo que es la inteligencia computacional multiobjetiva. Bueno, aquí está planteado un problema multiobjetivo de minimización, donde J representa el vector de objetivos, que pueden ser los que tú definas, de 1 hasta m. Y como todo problema real de ingeniería tiene restricciones, por ejemplo, el de la caldera tendrá sus restricciones en cuanto a presión, para que no explote, las tendrás que modelar aquí. Las variables de decisión pueden ser, por ejemplo, los parámetros de control para esa caldera. Estos X, Y son los parámetros de control. Una vez que tienes planteado el problema de optimización, en este caso de minimización, aquí está representado el espacio de objetivos. Y como se ve en esta gráfica interactiva, cada vez el algoritmo encuentra mejores soluciones y tiende a irse hacia el frente de Pareto, ¿sí? Todo este espacio de búsqueda es el inicio de cómo empieza el algoritmo. Y al final, las mejores soluciones están aquí ubicadas en este perfil o en este frente de Pareto, ¿sí? Eso lo hace el algoritmo una vez que tú lo programas y le das las órdenes necesarias para que él automáticamente haga este proceso. Cuando termina de iterar y todas las poblaciones terminan de generarse, el algoritmo para y te dice, he encontrado este frente de Pareto. Y con eso empezamos la etapa de decisión. En este caso es un problema biobjetivo, J1 y J2. También los sistemas difusos multiobjetivos son muy usados por la forma que te permiten hacer razonamiento y no es como la lógica tradicional de si no, 1, 0. Aquí tenemos un problema de minimización entre la complejidad del sistema y el error que puede presentar. Entonces, digamos que si tú tienes un escenario en donde quieres que el error sea el mínimo, ¿sí? Imagínense un sistema de control para dosificación de medicina. Quieres que el error sea el mínimo posible, o en la misma imagen de las redes neuronales para detectar si un ser humano tiene cáncer o no en el cerebro. Podría escoger esta solución y el algoritmo o el controlador presente para este escenario sería el controlador difuso, con estas reglas de funcionamiento, ¿sí? Claro, eso va a encarecer el problema, porque aquí en ingeniería, en la realidad, vas a tener un serio problema en cuanto a la implementación real. O es muy, muy costosa, o tal vez en ocasiones pueda ser muy difícil de implementarla en la realidad, tal cual. Alguien podría decir, tengo otro sistema en el cual el error no es muy crítico, tolera bastante el error, por lo tanto no me voy a hacer problemas complicando mucho el controlador y tomo esta solución con simplemente dos funciones de control. Alguien podría decir, no quiero ni lo uno ni lo otro, quiero irme término medio, como decimos aquí en Ecuador, ¿sí? Término medio, por aquí una solución en donde llega un acuerdo entre complejidad y error, ¿sí? De tal forma que no es ni muy complejo de implementarlo, ni tampoco presenta errores excesivos, de tal forma que el sistema
pierda el control y se dañe o ponga en peligro, ¿sí? Ok, y también lo que es las técnicas de optimización multiobjetivo, en la actualidad se aplican en lo que es el Machine Learning o aprendizaje de máquina, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos lo que se conoce como matriz de confusión, ¿sí? Esta matriz, aquí abajo está lo real del proceso. Y aquí en el eje X se puede decir. Y en el eje Y está la predicción, se puede decir de esa forma. Por ejemplo, vámonos a recordar el ejemplo de las redes neuronales con la detección de tumores cerebrales. Este 0 significa que aquí una persona no tiene tumor. Definitivamente no tiene. Los expertos dijeron que no tiene. Y si nos vamos hacia acá a la parte superior, este 0 indica que el algoritmo predijo bien. Es decir, 137.053 casos fueron, como se dice, diagnosticados por el algoritmo correctamente, lo cual equivale al 98.6%. ¿Sí? El otro cuadro que está acá, el 1, representa que la persona sí tiene tumor. ¿Sí? Y si nos vamos acá a la clase, este 1 representa también que el algoritmo diagnosticó correctamente. La persona sí tiene tumor y pues salieron 701 casos, que equivale al 0.5%. Pero estas franjas de acá, por ejemplo aquí, la persona no tiene en la realidad tumor aquí, pero el algoritmo dice que sí tiene, falló. Bueno, hay que hacerse responsable de los algoritmos de optimización, ¿sí? O sea, matemáticamente, un error aquí es lo mismo que un error acá, pero en la realidad no es así, porque aquí a una persona que no tiene tumor le estás mandando a hacer un tratamiento que no lo necesita, ¿sí? Entonces aquí hay, aunque es bajo, hay un error de la predicción del algoritmo. Acá en la punta superior derecha, por ejemplo, está personas que sí tienen tumores y que el algoritmo predijo que no tenían. Lo contrario de acá. Aunque es bajo, igual hay un error, sí, considerable que puede afectar la calidad de vida de esas personas. Todos los algoritmos de optimización son susceptibles a fallas y errores. No hay optimización perfecta. No hay optimización en todas las variables de tal forma que en todas se gana. No, todos tienen un margen de error. Entonces, aquí podemos entrar en como se dice, un acuerdo, de tal forma de que tal vez este error podemos intentar bajarlo un poco más y por acá se incrementará y acá disminuirá. De tal forma que los errores se compensen o se balanceen un poco más uniforme. Esto ya es un escenario multiobjetivo, en donde ya se puede hacer aquí un análisis multicriterio de qué conviene más, ¿sí? En cuanto a analizar estos errores. Claro, lo que convendría totalmente es que sean 0 estos errores, pero en la realidad eso no existe. A eso se le llama matriz de confusión y aquí también se puede trabajar con un enfoque de optimización multiobjetivo. Y para ir cerrando, me van diciendo el tiempo, vamos a ver algunos ejemplos que hemos trabajado en esto de optimización multiobjetivo. Sí, no, todavía tenemos tiempo, Master, no se preocupe. Yo le indicaré unos 10 minutos antes para que se procedan con las preguntas. Ok, muchas gracias. Ok, entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos
Aquí tenemos uno de ellos. Por ejemplo, un proceso de diseño basado en optimización multiobjetivo. Este es un artículo que publiqué en el 2020 en una revista científica en donde aquí hay un sistema de 2 tanques, 2 reservorios, ¿sí? Un sistema multivariable en el cual estas alturas, para que el agua no se rebose, se tiene que controlar, ¿sí? A través de esta válvula y de esta bomba. Entonces, hay varias formas de controlar que el agua no se rebose en este sistema. Desde la metodología clásica, que está muy abierta en todos los libros, se puede decir que la forma de control diagonal es el óptimo, lo que hay que hacer. Aquí, por ejemplo, no sé si no quiero entrar mucho en términos técnicos, pero la gente de control conocerá el arreglo de ganancia relativa que fue propuesto desde 1950 y se lo ha aceptado como que ese es el método infalible para asociar entradas y salidas y poder controlar sistemas multivariables. Bueno, ha habido también debates en torno a eso. Entonces, aquí yo muestro 2 opciones de diseño para controlar este sistema, 2 frentes de Pareto, ¿sí? El azulito se llama, o le he llamado un concepto de control diagonal, y el rojo un concepto de control diagonal. De tal forma que se puede observar que hay 2 zonas, en la cual en la zona C el control diagonal domina al diagonal, es mejor el off diagonal. Y alguien, un diseñador, podría decir, en esta zona, para obtener estos índices de desempeño, aquí me conviene, sin duda alguna, coger cualquiera de estos controladores, estas soluciones en rojo, que me va a resolver el problema de controlar las alturas 1 y 2. Pero alguien puede decir, un momento, acá hay otra zona en donde el control diagonal, el azul, le gana al rojo. Y claro, perderemos un poco tal vez el desempeño, pero ganamos en el objetivo 2. Aquí nos conviene usar un control diagonal. Entonces, esta forma multicriterio de mostrar escenarios de control es lo que permite, por ejemplo, un pensamiento multiobjetivo, un enfoque de optimización multiobjetivo, ¿sí? Y un diseñador podría seleccionar el que él considere óptimo para resolver el problema. Es importante decir que todas estas soluciones son óptimas, todas. ¿Cuál es la más óptima de todas? Ninguna. Todas tienen algo en que ganan y algo en que pierden en un enfoque multiobjetivo, ¿sí? Y con cualquiera de ellas se podría resolver el problema de control en este caso. Y aquí tenemos básicamente unos gráficos que he puesto de controlar las alturas. Vemos que se estabilizan en determinados tiempos, que por ejemplo aquí el rojo es mejor que el azul para controlar la altura 2, pero por acá el azul, aquí el azul es mejor que el rojo, ¿sí? Y acá también el azul es mejor que el rojo para controlar H1. Bueno, esto es parte de mi tesis doctoral, que la pueden encontrar aquí, ¿sí? En donde aquí propuse una nueva metodología para controlar sistemas multivariables, pero basada en un enfoque de optimización multiobjetivo, ¿sí? Es decir, independiente de lo que ya está en los textos, en la literatura de control multivariable, que es ya conocido. Aquí vamos a hacerlo con un enfoque de optimización multiobjetivo. Bien, como segundo ejemplo, aquí he puesto una celda Peltier, que es una celda de laboratorio que tiene 2 caras, una se enfría y una se calienta cuando se le proporciona un voltaje, ¿sí? Esto es usado, por ejemplo, en refrigeradoras de autos de alta gama para enfriar sin tener que usar un compresor, ¿sí? Solamente es
inyectando o aplicando una señal eléctrica, ¿sí? De tal manera que aquí lo que yo hice es adquirir datos reales por un determinado tiempo, que aquí 1800 segundos, me parece que es el tiempo, sí. Está en segundos, los rojos son datos reales y a través de un diseño multiobjetivo, matemáticamente modelé este sistema y aquí están los frentes de Pareto. Aquí hay otra forma de visualizar los frentes, ¿sí? Con otras herramientas de diseño, ¿sí? Y de tal forma que detecto o determino zonas de trabajo. ¿Sí? Alguien me podría decir, para esta zona de temperatura o para este rango de temperatura, me conviene estar en la zona A trabajando y uso un modelo de la zona A. Pero si voy a hacerlo trabajar a una temperatura mayor, me conviene estar en la zona B, ¿sí? Y alguien podría decir, yo quiero estar en una zona de confort, o sea, vámonos a la zona C, y de esa forma podemos dar una solución óptima al modelamiento de este sistema Peltier, ¿sí? Y aquí vemos cómo evidenciamos cómo los datos en azul siguen a los datos reales, es decir, que el modelamiento es eficiente porque los datos simulados se parecen a los datos reales, ¿sí? Este también fue un trabajo que publiqué en una conferencia en Francia que se llama IFAC Papers, IFAC se llama. ¿Sí? Muy bien, continuamos y aquí vemos, por ejemplo, un laboratorio que había donde hice mi doctorado en UPV de biología sintética y trabajaban generando elementos químicos para potenciar ciertos alimentos, ¿sí? Entonces, aquí hay un mecanismo multiobjetivo interesante haciendo pruebas in vitro de tal forma que los datos reales pueden ser recirculados, es decir, el algoritmo puede ser retroalimentado de tal forma que vaya corrigiendo los errores en línea y lleguemos a obtener frentes de Pareto lo más eficientemente posible, ¿sí? Aquí trabajó un compañero de Brasil, con el cual también he publicado, y es Gilberto Reynoso, quien pues me ha ayudado muchísimo y me ha invitado a hacer una estancia en Brasil. No sé si puedo hacerlo a fin de mes, espero Dios mediante, a mediados de año, perdón. Entonces, aquí hay otra aplicación, y aquí hay un frente de Pareto tridimensional, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay diseño óptimo de una oficina en cuanto a la protección contra rayos UV, la luminosidad, ¿sí? El ahorro de energía, y todos estos son frentes de Pareto. Aquí esta herramienta se llama coordenadas paralelas, y de tal manera que el que es máximo en uno es mínimo en otro. No puede ser máximo en todo, porque ese escenario es utópico, no existe. Y aquí todos estos frentes, estas son lo que yo le decía, las herramientas de decisión que se han desarrollado para que los especialistas puedan seleccionar soluciones óptimas, porque todas las que están aquí son óptimas, ¿sí? Pero cuáles, de acuerdo a las preferencias de diseño, cuál es la que van a seleccionar, depende de esas preferencias, y te muestran aquí un panorama holístico para que tú puedas decidir, ¿sí? Mientras que la optimización tradicional te muestra un solo panorama y te dice, este es el óptimo, sí, pero óptimo con respecto a qué. Óptimo con respecto a qué objetivo. Tú puedes generar los objetivos que desees. Y aquí hay un poco de optimización multiobjetivo con respecto a lo que es Machine Learning, ¿sí? En donde pues aquí básicamente lo que se ha hecho es para tratar de disminuir el error
de estos algoritmos de máquina en los diagnósticos se lo ha enfrentado frente a distintos métodos de ensamble, ¿sí? De tal forma que los datos que arrojen de diagnóstico sean lo más precisos posibles, ¿sí? Entonces vemos que aquí los otros métodos se ajustan muy cerca de el método propuesto en este artículo científico, ¿sí? Y aquí hay otro de Machine Learning de drones, que con este termino, ¿sí? En donde pues básicamente es para detectar la ubicación de drones basado en radiofrecuencia, de tal forma que se generan frentes de Pareto y de esa forma se pueden ubicar los drones en estos frentes, se pueden saber dónde están ubicados conociendo sus señales de radiofrecuencia, ¿sí? Como sé que el tiempo se me ha ido, aquí, por último, estos escenarios son importantes para hacer acercamientos. Yo trabajo en el grupo de investigación GISCOR en la Universidad Politécnica Salesiana. Aquí está mi correo. Si alguien estuviera interesado en esta línea de trabajo, pues con mucho gusto, estamos para eso. O sea, soy su servidor. Si quisieran adentrarse en este mundo de optimización multiobjetivo, pues bienvenido sea, le agradezco muchísimo y si tienen preguntas, pues ustedes me dirán. Listo, ingeniero, muchas gracias por su participación. Tengo una pregunta, dice. ¿Cuáles son los principales desafíos de implementar un enfoque de inteligencia computacional multiobjetivos en la optimización de procesos y cómo se los puede superar? Los principales desafíos de implementar optimización multiobjetivo, si nos repites la última parte. ¿Y cómo se pueden superar? Bueno, los desafíos en cuanto a optimización es realmente poder generar un buen modelo del proceso, ¿sí? Y una vez que tenemos ese modelo, lo más eficiente, generar un buen algoritmo de optimización. Porque algoritmos hay muchísimos. Si tú te metes a la literatura científica, sin duda equivocarme, hay siquiera más de 100 algoritmos, ¿sí? De optimización, ¿sí? Entonces, una vez definido el problema, hecho un buen modelo, el siguiente reto es conseguir un buen algoritmo de optimización multiobjetivo. Les recomiendo de tipo genético, ¿sí? Y eso básicamente. Tengo otra pregunta que implica cuáles son las ventajas de utilizar algoritmos de inteligencia computacional multiobjetivo en comparación a los enfoques tradicionales de optimización de procesos. Ya, gracias por la pregunta. Los enfoques tradicionales de optimización, por lo general, se basan en optimizar un solo índice de desempeño, ¿sí? Y pierden el panorama de los demás índices de desempeño, ¿sí? Entonces, en optimización multiobjetivo, uno ve solo el árbol, ves el bosque entero, de tal forma que si tú optimizas un índice, puedas ver qué ocurre en los otros índices. Puede ser que el optimizar mucho ese índice te lleve a perder mucho en otro y no te convenga esa solución. Entonces, básicamente te da muchísima más visión, una visión holística de todo el proceso de optimización y lo mete de protagonista al diseñador, de tal forma que él, con su expertise y sus preferencias, seleccione dentro de una atmósfera de soluciones óptimas la que él considere mejor para un determinado escenario. Podría resumirlo allí. Gracias. Tengo otra pregunta también, doctor. Dice, ¿qué variables intervienen en los algoritmos genéticos para poder implementarlos en el control y optimización de procesos en las industrias? Muy bien, justamente en esa línea es que yo también trabajo, ¿sí? Bueno, intervienen lo que es las variables de decisión, interviene lo que es el vector de objetivos. Por ejemplo, si es en el control un controlador PID,
por decir algo, el clásico, que no falle en las industrias. Más del 90% de las industrias usan el PID. El otro día leí un paper que todavía dice que goza de muy buena reputación. Entonces, las variables de decisión serían allí los parámetros de control, la ganancia proporcional, el tiempo integral, el tiempo derivativo. Y vas a tener muchos parámetros, todo un frente de Pareto de parámetros, de tal forma que al seleccionar tengas también toda una gama de desempeños, de objetivos de desempeños. Y de esa forma, dependiendo de qué desempeño quieras, puedes usar un controlador o no. Por ejemplo, digamos que la industria para los meses de diciembre necesita elevar su producción. Entonces puedes hacer un reajuste de los controladores para esas épocas, de tal forma de obtener los que mejor o configurar los que mejor desempeño tienen. Y en épocas bajas, en donde la producción es baja, podías estar en otra zona, y eso que te lleva a ahorrar energía eléctrica, a ahorrar mantenimientos, te lleva a un escenario ganar-ganar. Eso. Otra pregunta que tengo aquí dice: ¿qué aplicaciones concretas se han beneficiado de la utilización de la inteligencia computacional en la optimización de procesos? ¿Y cuáles han sido los resultados obtenidos? Por ejemplo, donde yo trabajaba en la UPV en Valencia, había un laboratorio de energías renovables. Y justamente tenían una celda de hidrógeno y un carro que funcionaba a hidrógeno, ¿sí? Y modelaron la pila de hidrógeno de tal forma de conocer los parámetros óptimos que lleven a darle la mayor autonomía al carro, usando una celda de hidrógeno, ¿sí? Y para eso se utilizó optimización multiobjetivo. Son ejemplos reales. Algún día estuve allí también trabajando en eso. El que mostré también de biología sintética para potenciar ciertos alimentos, ¿sí? Trabaja con información real y optimización multiobjetivo para resolver este tipo de escenarios. Y así, escenarios en la realidad muchísimos, ¿sí? Gracias, doctor, por la intervención que ha tenido hasta ahora. Estas son las preguntas que me han solicitado hacerle. Quiero darle un aplauso virtual